Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Compromiso Iberaval, el podcast en el que hablamos de economía, empresa y sociedad, con protagonistas que aportan conocimiento, visión y también soluciones reales para el día a día. Hoy os traemos dos conversaciones que no deberías perderte si formas parte de una pyme, trabajas en el entorno empresarial o simplemente te interesa cómo está cambiando nuestro tejido productivo con la revolución digital. Nos acompaña Javier Rodríguez Zapatero, quien dirigió Google en España y ahora está al frente de Digitalent Group. Con él hablaremos del impacto real de la inteligencia artificial en la empresa, de los errores que aún cometen muchas pymes y de por qué la formación y la ambición marcan la diferencia. Y también charlaremos con Alberto Chinchilla, cofundador de la consultora BeCert y experto en comunicación digital, que nos propone una forma distinta de comunicar, más humana, más cercana, más estratégica. Redes sociales, reputación online, comunidad y cómo gestionarlo con recursos limitados. Dos entrevistas complementarias para entender hacia dónde va el presente, sí, el presente de nuestras empresas. Compromiso Iberaval. Y bienvenidos a Compromiso Iberaval, el espacio donde exploramos las claves para fortalecer el tejido empresarial. Hoy nos acompaña Javier Rodríguez Zapatero, presidente de Digitalent Group e impulsor de la Escuela de Negocios ISDI. Con una trayectoria que incluye la dirección de Google en España, Portugal y Turquía y una visión estratégica sobre la transformación digital, yo creo que Javier nos va a poder ofrecer consejos valiosos sobre cómo las pymes pueden adaptarse y prosperar en esta era que podemos considerar digital. Prepárense porque esta conversación será inspiradora y además llena de aprendizajes prácticos. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, José María. Muy bien. Aquí estamos ya de viernes y disfrutando un poquito. Muchas gracias por atendernos. Efectivamente, estamos en el penúltimo viernes de este mes. Este podcast se podrá escuchar a partir de principios de junio y efectivamente lo que nos trae hasta aquí es, sobre todo en un podcast como Compromiso Iberaval, que trata de ofrecer contenidos útiles a las pymes, es rascar un poquito para ver cómo se puede aplicar la transformación digital o la digitalización específicamente en las empresas. Por eso, por ir rompiendo el hielo, Javier, como decías, has pasado por Google, que digamos es algo que es totalmente familiar para todos, que utilizamos todos los días, a pesar de esa irrupción potentísima de la inteligencia artificial, y ahora te encuentras al frente de ISDI. Cuéntanos cómo ha evolucionado, según tu percepción o tu visión, la transformación digital en las pymes, si realmente ya es una realidad. Bueno, podríamos estar una hora hablando de transformación digital del mundo empresarial y en concreto de las pymes, porque llevo desde el año 2000 ligado a Internet y a la relación que Internet tiene con el mundo de los negocios y por tanto de las empresas. Y la verdad es que la evolución ha sido grandísima, pero ha sido más grande en los últimos años. La realidad es que lo que yo he visto es que España es un país que tradicionalmente ha ido detrás de Europa en digitalización, luego ha ido cogiendo poco a poco el terreno perdido. En algunas áreas estamos incluso por encima que la media de la Unión Europea y sobre todo en empresas grandes o en digitalización del sector público. Donde tenemos todavía asignatura pendiente es en la digitalización de las pymes. Y esto es algo que está muy relacionado con el tamaño medio que tiene la pyme española, que a diferencia de la europea, pues es la pyme europea es más grande, es más ME que PI, y aquí somos más PIs que MES. Y eso hace que todo recaiga al final sobre los fundadores y sobre los dueños y que tengan que ser ellos los que adopten el paso de adoptar la transformación digital. Dicho esto, estoy viendo un cambio y estoy viendo un cambio también como consecuencia de los fondos europeos con los que nos regaron como consecuencia de la pandemia. Ha habido programas interesantes que han despertado por lo menos el interés de la pyme por transformarse tecnológicamente y digitalmente. Has publicado libros y en uno de ellos, que es Por una España Digital, proponías una hoja de ruta para nuestro país, para España. No sé qué papel realmente juegan las pymes en esa transformación. ¿Son tan importantes como, por ejemplo, son para la economía del país? Que realmente lo son, claro. Bueno, cuando tú tienes un sector como el de la pyme, que es lo que pasa es que es muy heterogéneo. Cuando hablamos de pymes, a mí mucha gente dice, no, la pyme va a dar solución a la pyme. Espérate,
la pyme en sí mismo es un colectivo que efectivamente representa casi el 80% del empleo de este país y más del 80% del Producto Interior Bruto, según cómo se mide, ¿no? Mi obsesión siempre con el mundo de la pyme ha sido el de que no sea un negocio que dé para vivir, sino que haya un porcentaje de creadores de empresa, de emprendedores que luego se convierten en empresarios, que tengan una visión más continuista de su propia empresa para hacerla más grande, para que de 10 pasen a 20, de 20 a 50 empleados, de medio millón de facturación a 1 millón, de 1 millón a 5 millones, de 5 a 10 millones. Esa es la clave y, por supuesto, que para el país es absolutamente necesario que la pyme tenga esta, digamos, inquietud y ambición de crecimiento, y claramente la digitalización y la tecnificación de una pyme es fundamental para poder seguir creciendo, para poder seguir innovando. Y si me apuras, creo que tiene ciertas ventajas sobre las empresas grandes con las que yo dedico más tiempo por mi trabajo en ISDI como presidente del grupo también educativo. Dedico más tiempo a hablar con las empresas grandes que tienen más retos de transformación. Las pequeñas prácticamente no tienen legado. Es decir, podrían casi empezar de cero y abrazar la siguiente ola tecnológica que está viniendo ahora, que por cierto para mí es la más importante. No sé si vamos a hablar hoy del tema, pero se llama inteligencia artificial. Sí, sí. De hecho, si me permites, y ya con la confianza que tenemos, Javier, tú has sido director de Google en España. Se lleva hablando, esto lo conoces, entiendo, se lleva hablando de que el SEO ha muerto muchísimos años. No sé si ahora con la inteligencia artificial, el SEO, para el que no lo conozca, es, digamos, la manera en la que se pueden colocar los contenidos para que aparezcan en las primeras posiciones de Google, que al final es, muy simplificadamente, lo que clicamos todos cuando accedemos a la página del buscador, que ya decía al principio que evidentemente es el más utilizado, por lo menos aquí en España, con más del 90%, o por lo menos esas en las estadísticas hace no mucho. Bueno, te lanzo esa pregunta un poco por romper el cascarón. Quizás una pregunta demasiado técnica para el universo pyme, y lo has explicado muy bien. El SEO, que en inglés significa Search Engine Optimization, es decir, optimización de tu página web y de tus activos digitales en el buscador de Google, y eso pues se han dado cursos y másters sobre eso, porque hay mucho en cómo programas la página web, quién te dirige a tu página web, cómo están redactados los contenidos, y esto ha movido el mundo del buscador de Google durante los últimos 20 años. Por cierto, que no es baladí, que Google solo en su mundo de búsquedas factura más de 200.000 millones de euros. No hay ninguna empresa española que facture tanto, solo con un buscador. ¿Ha muerto? No ha muerto, pero va a transicionar mucho como consecuencia de la inteligencia artificial. Ayer mismo, antes de ayer, Google presentó en su conferencia anual para desarrolladores, en Google I.O., todas las novedades que están trayendo ahora con inteligencia artificial, y obviamente las principales van a venir asociadas a la manera en la que buscamos. Las búsquedas ya no van a ser dame algo directamente, sino dame algo, cuéntamelo, explícamelo y dime qué tengo que hacer, ¿no? Y en ese entorno Google pues tiene delantera sobre el resto, porque tiene el universo de búsquedas antiguas, tiene los millones de clientes que ya conocen Google, y eso es muy importante, y ahora pues también tiene el algoritmo, porque ellos están muy arriba en la carrera de inteligencia artificial. No ha muerto, pero a mí me va a tocar aprender cómo va a ser el nuevo SEO. Oye, luego tocaremos la inteligencia artificial, pero sí he leído en alguna entrevista tuya en la que hablabas, evidentemente con la pandemia todo cambió, yo creo, o igual tú me dices que no, pero muchas empresas sí hicieron eso, que es una frase al final que queda muy bien en el titular, pero es que es real. Hicieron en un año lo que de otra manera habrían hecho en 5. No sé si las pymes, a tu entender, han sabido gestionar ese ritmo de cambio. ¿Y en qué momento estamos en ese contexto, digamos? Yo creo que digamos que la adopción, o vamos a hablar de la digitalización suave que proporcionó o que provocó el COVID, fue evidente. Es decir, cuando tú estás encerrado y estás, por ejemplo, en una empresa que es de economía de servicios, de pronto te encuentras que puedes hablar con un cliente, puedes hablar con un proveedor, que puedes montar una reunión con tus equipos, que puedes trabajar de una manera mucho más virtual, y eso que antes se percibía como algo interesante que tener, se convirtió en una necesidad, se convirtió en una obligación. Y eso a las grandes empresas las volcó rápidamente, y a las pymes también. El día después a la gran empresa le ha traído el reto, sobre todo del cambio de cultura de trabajo,
Es decir, todo el tema del trabajo en remoto, que durante estos 3 años ha hecho que muchos trabajadores consigan el derecho de estar trabajando desde casa. No ha pasado tanto en el mundo pyme, para nada, pero ha pasado mucho en el mundo de la gran empresa. Y ahora se está volviendo a la situación prepandemia, cuando yo hablo con grandes empresas que me dicen, no, tenemos que volver a tener a la gente dentro porque hay que seguir fomentando la cultura empresarial. Bueno, la pyme lo que vivió fue, por supuesto, una adopción light, una adopción suave de la digitalización, pero la pyme todavía no está en general, hablo en general, hay muchas que sí, en la adopción de la digitalización para el negocio. Es decir, y esto me llevaría mucho más tiempo explicarlo, pero lo que está haciendo todo este proceso de digitalización que hemos vivido estos últimos 20 años, que ahora va a ser mucho más potente, es básicamente cambiar el modo en el que el cliente, la sociedad, demanda las cosas. Y cuando la sociedad te demanda las cosas de manera distinta, te exige más rapidez, te exige más inmediatez, te exige más veracidad, te exige más fiabilidad y más calidad. Todo eso junto, que conlleva la excelencia empresarial, solo se consigue si eres capaz de utilizar la tecnología, que es la misma que ha hecho que tu demanda se vuelva así de exigente. Y eso implica un proceso de aprendizaje continuo y mucho esfuerzo en horas para formación de directivos, formación de empleados, que es lo que está ocurriendo ahora en los programas que el gobierno ha lanzado. En ISDI formamos parte de alguno de ellos, formando a pymes gratis. Es decir, ahora mismo no hay excusa para que una pyme no se forme, porque hay un montón de programas de transformación digital y formación en el negocio digital gratis para más de 30 o 40.000 empleados en toda España. Y cuesta, te digo por experiencia, que cuesta conseguir que un empleado, digamos, de alto rango de pyme quiera dedicar 100 o 250 horas de su tiempo a aprender digitalización para el negocio. Sin embargo, es una crítica constructiva al sector. Es decir, es verdad que hay poco tiempo, pero es que esto se hace ahora o la pérdida de competitividad va a ser inminente. Pero sin embargo, parece evidente que esa formación continua de la que durante muchos años se viene hablando, en estos últimos han pasado muchas cosas, ¿no? Que nos tienen que hacer, en mi opinión, tienen que hacernos valorar eso, que antes quizás sí era un mantra que podías tomar o no tomar, pero ahora la formación continua parece que es algo vital. No sé qué opinas. Bueno, es que opino que hay que estar formándose hasta que te mueras prácticamente. O sea, vivimos en un mundo con un nivel de transformación tan grande, en el que el qué y el cómo se ha aprendido en el pasado no es garantía de éxito de futuro, que lo único posible que hay para que el ser humano, y hablo del ser humano, se adapte a este entorno es la formación y el aprendizaje continuo. Que esto hay muchas maneras de hacerlo. O sea, no se trata de volver al colegio o al instituto o a la universidad de nuevo. Se trata en muchos casos de que la empresa se convierta en ese centro de formación profesional o ese centro universitario o ese centro de educación y sobre todo a partir de cierto tamaño y que lo incorpore como una parte más de su cultura. En este contexto, Javier, yo a veces pienso, yo tengo un hijo de unos 14 años, vamos. Y su manera de ver el mundo evidentemente es muy diferente al nuestro. Ellos, tú lo venías a decir, ¿no? El que no se quiera formar ahora mismo es porque no quiere. O sea, tú ves un tutorial, aprendes a tocar la guitarra. Ves otro tutorial, puedes aprender programación. Es decir, estamos conviviendo una serie de generaciones que nos hemos formado de una manera muy diferente. Y ese punto común entiendo que es la digitalización. Pero ¿cómo se canaliza, por ejemplo, a través de una institución como ISDI, una entidad como ISDI? Bueno, y evidentemente, mira, te voy a parafrasear lo que decía Bill Gates hace solo 2 semanas cuando le preguntaron cuál es el puesto de trabajo que más en riesgo está como consecuencia de esta revolución de la inteligencia artificial. Y él dijo, el primero es el de profesor. Porque en este momento, y quizás a lo mejor muchos no van a entender lo que voy a contar, pero yo estoy viendo agentes profesores, una combinación de inteligencia artificial como la que conoce todo el mundo de ChatGPT, que entiende y razona, pero que además actúa. Bueno, yo ya estoy viendo agentes, profesores, que lo hacen mejor que cualquier profesor de Harvard, una vez que han entendido la materia. Lo cual significa que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede aprender aquello que quiera aprender con el mejor profesor del mundo. Porque estamos en ese estadio en el que la inteligencia artificial
pues empieza a ser más inteligente que el compendio medio de los seres humanos. Y esto es una amenaza, pero también es una oportunidad, porque aquellos seres humanos que quieran aprender lo van a hacer con inteligencia artificial. Yo, que tengo un negocio educativo en el sector privado y que llevo luchando muchos años por un pacto de Estado por la educación en este país, yo creo que he hablado con todos los ministros, con todas las empresas, porque sabía lo que venía y sabía que con el sistema educativo español actual no íbamos a estar preparados para competir en el mundo con la forma de aprendizaje que tienen otros países y sobre todo que nos permite ahora esta nueva, digamos, era de inteligencia artificial. Pues la verdad es que como entidad educativa que está en esto lo veo como una ventaja impresionante, porque mi institución está formada por profesores que no son profesores, son profesionales que trabajan en el sector y que están entendiendo en el último minuto lo que está ocurriendo. Yo lo que estoy haciendo ahora es intentar que nuestro equipo incorpore la inteligencia artificial y la digitalización en todos nuestros procedimientos y metodologías educativas. Es decir, confío en que lo que hagamos desde ISDI dentro de un año sea algo que se hace a nivel educativo en muy pocas partes del mundo. Yo lo veo como una ventaja, pero soy así, soy un optimista en esto. Vamos a seguir tocando la inteligencia artificial, pero antes te quería preguntar por otro asunto que también has abordado en alguna ocasión. Es cierto también que en los últimos años la carestía de vida ha sido importante. Por ejemplo, yo hace una temporada estaba en Centro Europa y los precios ya no difieren tanto con países que antes veíamos como muy por encima de nosotros, ¿no? Sí. Me refiero, haciendo esta introducción, a que hay un servicio, por ejemplo, que ha subido mucho en los últimos años, que tiene que ver con Internet, con el servicio de acceso a Internet. Tú en alguna ocasión has hablado de la necesidad de ofrecer Internet de alta velocidad de manera gratuita. No sé cómo impactaría esto en la competitividad de las pymes, ya que estamos en este podcast. Bueno, yo esto me acuerdo cuando lo escribí, le mandé además el libro al antiguo, al ex presidente de Telefónica, al que conozco bien, y le dije, léete todo menos el capítulo 2, que no te va a gustar. El capítulo 2 efectivamente proponía en su momento, este libro ya tiene 4 años, con lo cual ha perdido cierta vigencia, pero esto en concreto, pero no, digamos que los principios generales de la hoja de ruta no han perdido vigencia, y este tampoco, es decir, para mí la conectividad debería ser casi un derecho, o debería ser una prioridad en inversión de infraestructuras del Estado, igual que lo son las carreteras o las líneas de alta velocidad. Luego obviamente es posible que haya que pagar algo por el uso, pero es que la conectividad es donde, digamos que en los canutos de la conectividad es donde se desarrolla la innovación. Si tú tienes unas barreras de entrada tan bajas como que el coste sea cero, innovar va a ser mucho más fácil. Y la innovación no está en el talento. Y sobre todo ahora, con lo que nos viene, cada vez va a ser más fácil innovar si tienes talento preparado. Lo que no tienes que hacer es ponerle puertas al campo. Yo lo único que decía ahí es que me encantaría que mis impuestos se dedicasen a eso. Y a la educación, ¿no? Pero a esto también. Volvemos a la IA, que es algo que en este podcast lo hemos dicho ya más de una vez, no es algo de ahora. Esta rama, digamos, lleva muchos años desarrollándose. Y esto va a ser como el rock and roll. Dentro de unos años habrá diferentes subgéneros de IA y lo iremos viendo, ¿no? Pero en el caso de las pymes y en este momento concreto, ¿cómo pueden aprovechar las múltiples herramientas que ya hay para mejorar, vamos a decir, los procesos más elementales? Ya sé que es una pregunta muy amplia, muy genérica, pero ¿qué consejo, digamos así, a bote pronto, Javier, se podría dar a las pymes para que lo aprovechen? Es que, claro, yo estoy abrumado y no es fácil abrumarme a mí, ¿no? Llevo 25 años en esto, de los cuales 18 liderando compañías que han sido punteras como Yahoo o como Google en estos temas, y ahora liderando un grupo educativo que en el fondo tiene la misión de ayudar a que la sociedad no se quede atrás como consecuencia de la falta de comprensión de todo este entorno. Mirad, el mensaje que le daría a todos los responsables de pymes ahora es que posiblemente, excepto aquello que implique relación con tu cliente, tu proveedor, interacciones persona a persona, posiblemente en 1 año y medio o 2, la inteligencia artificial va a poder hacer todo lo que en este momento está haciendo tu compañía. Habría que ir sector por sector. Yo me voy a una pyme legal que esté prestando servicios de asesoría legal o de
o de abogacía en general, y te diría que el 80% del tiempo que están dedicando en este momento a análisis, preparación de casos, estudios de jurisprudencia, lo que tardaban 24 horas lo van a hacer en 3 minutos. Claro, cuando tú dices esto, estamos diciendo que el incremento de productividad es brutal. Si hablamos de programación, la gente que está programando, pues bueno, igual en donde tenías 4, ahora necesitas 1, pero muy bueno, porque a través de inteligencia artificial puedes programar. El mensaje que quiero dar es, antes de contratar a alguien, y esto es duro, piensa si lo puede hacer la IA. Y esto solo ocurre cuando el management, en este caso, digamos, las personas que están liderando la pyme, bucean, investigan y aprenden sobre qué es lo que está haciendo la IA. Porque cada semana surgen 150 aplicaciones nuevas que aplican a diferentes sectores. Y obviamente la innovación va a venir por ahí, porque la innovación de la IA, la fundamental, que ha sido la relacionada con la capacidad de computación y con los algoritmos, no quiero liarme mucho para no confundir a la gente, la fundamental va a venir ahora en las aplicaciones específicas. ¿Para qué? Para todo. Si yo tengo una cadena de supermercados, vamos a ver qué se puede hacer con la IA que antes lo hacían los seres humanos. Si tengo una asesoría, como he dicho, igual. Si tengo una correduría de seguros, ¿qué puedo hacer que antes hacía la IA? O sea, yo estoy viendo ya, pues yo invierto en compañías, estoy viendo ya cómo hay organigramas empresariales, es decir, organigramas en los que se definen qué personas hacen qué y quién reporta a quién, en los que la mitad de las cajas son agentes de IA, es decir, máquinas que entienden, interpretan y ejecutan en base a, digamos, un contexto que ya le ha dado un ser humano previamente. Con lo cual, el mensaje que les daría es, ¿esto va más en serio? Yo no he visto nunca en mi vida, tengo 56 años, no he visto una revolución tecnológica tan importante, tan impactante, no solo para el sector empresarial, que ahí es donde viene la primera, pero también para la humanidad, que de eso no vamos a hablar. No quiero hablar de lo que significa esto para el ser humano como ser humano, pero desde luego para la pequeña y mediana empresa, igual los ahorros de tiempo pueden rondar en torno al 40%. Entonces, te tengo que hacer 2 preguntas, Javier. ¿Tú lo consideras una amenaza o una oportunidad? Creo que lo has respondido, pero por tenerlo claro. Y la segunda pregunta, discúlpame. ¿Estás de acuerdo con esa expresión que quizás es un poco manida, pero que sí que se ha oído en los últimos años? Esto es como los coches. Depende de cómo la utilices. ¿La inteligencia artificial será positiva o será negativa? Pues mira, es una amenaza y una oportunidad. Pero como personas, porque son las dos cosas, ¿eh? O sea, cuando hay una disrupción tecnológica de esta magnitud, el bueno piensa cómo sacarle partida para los buenos y el malo piensa cómo sacarle partida para los malos. Y no voy a entrar ahora en todas, digamos, las disertaciones filosóficas o incluso bélicas que se podían dar sobre lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial. Yo me sitúo en los que piensan que esto es una oportunidad, porque lo que quiero es dedicar mi energía y hacer que los demás dediquen su energía a entender este tipo de tecnologías para construir una sociedad mejor. Y eso es lo que tenemos que fomentar entre todos. Y esto se puede hacer con la IA mucho más rápido en todos los sectores. Podemos tener mejores profesores. Es que igual se van algunos, pero podemos tener un mejor aprendizaje, un mejor sistema de salud, un mejor sistema de pensiones, un mejor sistema de servicio público, etc., etc., etc. Y claro, eso me lleva a la segunda pregunta que me haces. Un coche puede ser un peligro, depende cómo lo utilices, ¿no? Aquí igual, este tipo de tecnologías puede ser un peligro, depende de cómo lo utilices. Pero desde luego, si no la utilizas, para ti va a ser un peligro. La falta de conocimiento de lo que hace la inteligencia artificial te sitúa, no por definición, por defecto, entre aquellos que van a sufrirla como una amenaza. En ese apartado de los, entre comillas, malos, bueno, de los malos, hay un aspecto que sí que viene preocupando cada vez más a las empresas y también a las pymes, no solo a las grandes, digo, sino también a las pymes, que es la ciberseguridad, que es realmente una preocupación creciente. No sé qué podemos decir a las pymes, que yo creo que se van dando cuenta de la magnitud de esto, ya no como problema, sino hay que poner esos parapetos previos para evitar tener problemas después.
Bueno, pues sí, voy a daros algunos datos. La ciberseguridad es un mercado que está creciendo un 10% al año. Es de los mercados que más crece. Hablo de la inversión en ciberseguridad para protegerse de los malos, porque los malos están utilizando la ciberseguridad, los ciberataques en este caso, para sacarte lo máximo posible. Y en ciberseguridad, que es algo que no te da nada a primera vista, el invertir en ciberseguridad es una auténtica obligación hacerlo. Normalmente, además, no es un tema de inversión tecnológica, es un tema de inversión en sistemática y en protocolo y en proceso. Es decir, hay que tener embebidos en tu proceso empresarial algunos otros procesos adicionales que te permitan evitar ataques. Porque normalmente los principales agujeros vienen por nosotros, por los seres humanos, no por las máquinas. Y eso implica tener, digamos, barreras de seguridad que muchas pymes pues no les prestan atención, y hay que prestárselo porque estos delincuentes están constantemente intentando averiguar qué tienes, cuánto tienes y cuánto te voy a poder sacar. Y te pueden parar el negocio una semana, y si te paran el negocio una semana, es muy posible que después de esa semana dejes de tener negocio. Javier, vamos a ir finalizando, pero sí quería hablar contigo de ISDI. Cuéntame qué momento vivís, hacia dónde va, porque al final es una institución que ha ido creciendo también contigo, ¿no? Igual que en su día creció Google, pues ISDI va cogiendo esa dimensión y esa marca que sabes imprimir a los caracteres, a los proyectos, perdón. Entonces cuéntame un poquito en qué momento estáis. Bueno, estamos en un momento, a ver cómo te diría esto. Yo, como te decía, tengo 56 años, estoy en una fase de la vida en la que uno dice, bueno, pues igual ahora ¿qué hago? Hace 2 años me estaba planteando qué voy a hacer con ISDI en la siguiente fase, porque en la fase en la que estamos ya no somos dueños de ISDI, mi socio y yo, Nacho de Pinedo y yo. Vendimos parte de la compañía a un fondo y yo presidí esa nueva compañía ISDI, que lo que hizo fue comprar 5 instituciones académicas más. Hemos entrado en el mundo de la formación profesional, en el mundo universitario, en el mundo de la formación online a distancia, y ISDI sigue funcionando como estaba funcionando antes, pero creciendo. Y mis esfuerzos están muy enfocados a ISDI, porque es ahí dentro del grupo donde percibo que hay más capacidad de innovación. ¿Dónde estamos? Estamos en un momento precioso porque, como decía antes, la sociedad necesita ayuda en este momento para no perder comba y no ampliar la brecha a la que aludías antes. Es decir, hay las empresas que no estén digitalmente preparadas van a perder el camino de la competitividad, y nosotros y yo pensamos que tenemos que seguir ayudando al mundo empresarial para que entienda cómo la tecnología se convierte en un aliado para tener éxito en el negocio. Y ahí es verdad, más que en pymes, ISDI está más enfocado en personas individuales. Tenemos muchos directivos de pymes que vienen a nuestros programas, que son programas normalmente de 3 meses para directivos porque no tienen tiempo para más, pero son programas muy transformacionales a los que luego la gente, cuando sale, quiere hacer cosas y cambiar cosas en su empresa, y muy enfocados también en la formación de grandes empresas. Yo creo que estamos en más de la mitad del IBEX de manera continuada formándolos y ayudándoles a procesos de transformación digital profundos. Con lo cual, pues muy contento porque creo que como escuela de negocio de la era digital somos de los pocos que estamos preparados para interpretar este nuevo entorno. Javier, hablando de personas, que al final es lo que compone todo, no solo las empresas, es lo que compone todo. ¿Tú crees que en los últimos tiempos, no sé, cuando entras en una red social, por ejemplo, hay muchas veces que te aparece un vídeo con la voz, hay una voz ya reconocible, ¿no? Hecha con inteligencia artificial. ¿Crees que en cierta manera hay riesgo de perder la conexión auténtica con los clientes, con las personas? No sé si eso puede estar en riesgo. No, yo creo que esto es como todo. Cuando todo se puede hacer con inteligencia artificial, a mí me pueda suplantar mi voz, mi expresión y cualquier otra cosa que sea un exponente de mi humanidad, la gente se lo va a plantear si soy yo o no con muchísima frecuencia. Es un proceso de educación en el que efectivamente hay sectores que van a estar más afectados o más amenazados. Imagínate el sector audiovisual y en concreto el de producción de cine, ¿no? Están las productoras de cine diciendo, bueno, madre mía, el día que sea eficiente desde el punto de vista de costes hacer una película de 2 horas con actores y no tengo que pagar un duro, porque al final me va a costar posiblemente 100.000 euros producir un peliculón, ¿qué hago yo?
como actor, pues ahí sí hay un hecho, pero yo creo que todo lo que estamos viviendo de difusión de la falsa verdad a través de redes sociales, creo que la sociedad va a ir, incluso por necesidad, formándose y preparándose para distinguir entre lo que es bueno y es malo. Y también creo que va a haber legislación. De hecho, hay legislación ya europea que va a prohibir que esto ocurra. Con lo cual, hacer eso, es decir, que alguien me suplante y dé un mensaje en redes sociales, ya es un delito en Europa y es muy posible que acabe siendo un delito en Estados Unidos y también en China. O sea que es una combinación de protección y aprendizaje el que nos va a hacer convivir con todas estas amenazas que estamos viendo ahora. Javier, un placer hablar contigo. Nos quedamos con esta última idea. La falsa verdad, que me gusta mucho ese término que has utilizado, está ahí, pero habrá armas y herramientas para afrontarla o superarla. Te agradezco mucho el tiempo que has compartido con nosotros. Pues te emplazamos para más adelante, que seguro que te llamamos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, José María, y mucha suerte. Gracias. Compromiso Iberaval. Hemos tenido en la anterior entrevista a todo un referente en la digitalización, como es Javier Rodríguez Aguatero, y a continuación, en Compromiso Iberaval, nos acompaña otro referente, en este caso en la comunicación y también la estrategia digital. Es Alberto Chinchilla, cofundador de la consultora BeCert y creador del concepto de comunicación humana. De ello vamos a hablar. Con una trayectoria, además de nacional e internacional, que abarca desde el Vaticano hasta grandes marcas como ASICS o Iberostar, Chinchilla es también profesor de varias escuelas de negocio. En este episodio, de hecho, hablaremos sobre cómo las pymes pueden construir una narrativa propia, fortalecer su marca y también evitar errores comunes en ese entorno, el digital, que obvio decirlo, pero que a veces está más presente. Espero que sea una conversación práctica, también con mirada crítica y, por supuesto, con muchas ideas accionables. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas. Bueno, vamos a empezar un poco rompiendo el hielo y como yo he introducido ese concepto pero no he dado más detalles, cuéntanos qué es la comunicación humana y cómo se puede aplicar a la pyme, si es que se puede, entiendo que sí. Claro que sí. Lo primero, la parte de la comunicación humana, lo que nos lleva es a impulsar, por un lado, lo que son las marcas de las personas, ¿no? Las personas que forman parte, en este caso, de una pequeña y mediana empresa, pues al final el fundador de la empresa, ¿no? Esa persona que es el emprendedor, las personas que de alguna manera forman parte de las diferentes áreas de negocio, cómo ellos pueden ayudar a que la comunicación, en este caso una comunicación corporativa, convertirla en una comunicación más humana, ¿no? Que parta de las personas. Entonces, lo que siempre decimos es empoderar a las personas a través de la comunicación, como principales portavoces de la marca o como principales embajadores. Entonces, es un poco el planteamiento que hay. Por un lado, es canalizar, como decía, la comunicación a través de esas personas. Y por otro lado, es generar una comunicación mucho más cercana por parte de la empresa, ¿no? Una comunicación más empática, una comunicación también que se sustenta en la escucha, principalmente de los públicos, para generar esa comunicación más personalizada, la comunicación, como digo, pues sobre todo más natural, y es lo que se busca hoy en día por parte de las marcas, ¿no? Entonces es principalmente entender si nuestra pyme, por ejemplo, nuestra empresa fuera una persona, ¿cómo sería, ¿no? ¿Cuál sería su personalidad? Y a partir de ahí trabajar mensajes muy focalizados en los valores de nuestra empresa, lo que es nuestro propósito y también, sobre todo, en esa parte que digo que es esencial, que es la parte identitaria, ¿no? Todo lo que hace referencia a la identidad de la marca, donde está también definido la personalidad, ¿no? El cómo comunicaríamos si nosotros fuéramos una persona, nuestra empresa fuera una persona. Entonces, trabajando esas dos líneas estratégicas, por un lado lo que es la humanización, ¿no? de la marca, en este caso de la empresa, y por otro lado lo que es dar voz a las personas que forman parte de esa pyme a través de la comunicación. Hablas de comunicación en la empresa. La comunicación solemos dividirla en comunicación interna y externa en los que tratamos este tema habitualmente, ¿no? En los últimos años sí ha habido un cambio en la comunicación interna, que no sé si lo detectáis vosotros, pero digamos sí ha cargado tintas la comunicación interna. Son las dos importantes, obviamente, pero ha cobrado quizá más relevancia a partir de la pandemia. ¿Cómo o qué decís a las pymes que supongo vendrán con esta cuestión?
porque se han dado cuenta de que realmente es importante, ¿no? Principalmente, como decías, en este caso desde la pandemia es cuando se ha visto que se tendría que poner el acento en fortalecer esa comunicación interna, ¿no? En generar nuevos vehículos de comunicación con nuestros diferentes equipos para transmitirles también pues, todo lo que es el plan estratégico de la pyme en este caso, para transmitirle un poco cuáles son pues, al final los objetivos que nos marcamos, ¿no? Y eso es esencial porque lo que nos permite es cohesionar a los diferentes equipos que forman parte de la pyme y que todos de alguna manera tengan un sentimiento mayor de pertenencia hacia la marca, ¿no? Hacia la marca de la empresa. Entonces es fundamental, sobre todo, yo siempre digo que la comunicación tiene que empezar por ahí, tiene que empezar por la parte interna. El primero, transmitir a nuestros públicos internos un poco cuál es el desarrollo de la organización y cuáles son los planes que tenemos de cara a futuro, para luego después generar esa comunicación a nivel externo. Y si las personas del equipo, las personas de nuestra pyme, están bien informadas de las acciones, de los objetivos y de los planes que tiene puestos en marcha la empresa, es más fácil que luego ellos también difundan, ¿no? A través de sus canales, como marcas personales, cada uno de ellos, pues un poco todo lo que está establecido para ese desarrollo estratégico del plan de comunicación de la empresa. La reputación lo es todo, ya no solo para las personas, que también es un elemento muy importante, ¿no? Por ejemplo, a la hora de enfrentarte a una selección de un puesto de trabajo. Pero para una empresa, para una pyme en concreto, la reputación online, digamos, ha cobrado también la relevancia que todos sabemos en los últimos años. Muchas veces no se vigilan, por ejemplo, los contenidos o se considera, pues me vale con tener una página web. Pero no es eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vosotros recomendáis a una pyme que busca, pues eso, tener peso frente a su competencia normalmente, ¿no? Así es, fíjate, José María. Lo primero es, como dices tú, pues tener una página de presentación, que puede ser esa página web, tener una presencia proactiva a través de las principales redes sociales, que aquí dependerá también del público, ¿no? Que tenga esa pyme al cual se quiera dirigir. No es necesario estar en todos los canales digitales, sí seleccionar muy bien en aquellos que tienen sentido estratégico en función del público al que quiero llegar. Y luego, cosas básicas, que yo creo que en este caso los oyentes enseguida van a detectar. Si vamos a Google y ponemos el nombre de esa pyme, enseguida nos va a salir la página de Google Business, ¿no? La página de Google de empresa. Y ahí vamos a ver unas reseñas. Pues hombre, ver también cuál es el sentimiento provocado en los usuarios, ¿no? En los seguidores, ver si esas reseñas son positivas, si son negativas, si sobre todo la empresa responde. Esto es importante, sobre todo, escuchar y responder, ¿no? A los comentarios que pueda recibir, ya no solo ahí, sino en las redes sociales o en cualquier otra plataforma digital en la cual tiene interacción con el público. Esto hace, de alguna manera, cuidar de manera receptiva la reputación de la marca. Ya de manera proactiva, en este caso lo que la marca debería de trabajar pues son acciones específicas para de alguna manera anticiparse, ¿no? A esas posibles situaciones que puedan venir de riesgo reputacional marcadas por un sentimiento negativo que haya tenido pues, un cliente insatisfecho o un cliente, en este caso, desinformado, ¿no? Y que esté haciendo un comentario de la marca que no esté alineado a la realidad. Ante eso, la marca lo que debería de impulsar son acciones, como digo, proactivas, como por ejemplo, pues definir un protocolo con diferentes tipos de mensajes que pueda recibir en sus canales digitales para luego responder de manera certera a cada uno de ellos, pero ya tenemos por lo menos una premisa de lo que nos podemos encontrar. Trabajar también contenido específico para posicionarse a nivel SEO con unas palabras clave que ayuden a que cuando alguien está haciendo una búsqueda, pues aparezcan también aquellas páginas de la empresa, es decir, anticiparnos con un relato, ¿no? Trabajar un relato, un discurso de nuestra marca para generar reputación y que este relato al final sea lo primero que encuentran los clientes o los potenciales clientes, mejor dicho, cuando hacen una búsqueda de productos o servicios vinculados a nuestra pyme. Todo esto es algo que ahora, poco a poco, las pymes están empezando a aplicar, ¿no? El ser muy cuidadosos, sobre todo con esa reputación digital, porque sabemos que al final un usuario decisor, al final puede venir influenciado por el sentimiento que ve, la percepción que tienen otros usuarios de esa marca, ¿no? En base a pues eso, puntos de contacto que han tenido con la marca, en base a un producto, en base a un servicio y un poco lo que han sentido en ese momento.
Yo siempre digo en este sentido, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto, que cuando vamos a comprar una aspiradora o una televisión, vemos lo que opinan los demás de ello. Entonces, ocurre lo mismo con los servicios, ¿no? Es muy importante tener una referencia de esas reseñas, y de hecho las pymes tienen además en fin, todo un universo a su disposición que antes no había. O sea, la mercería de barrio puede perfectamente orquestar una campaña y posicionarse y tener buenas reseñas de esta manera. No sé, hablando un poco de esto, no sé si muchas pymes obviamente no disponen de grandes presupuestos para abordar su estrategia de redes sociales, por ejemplo, y además estamos viendo que cada vez más hay que pasar por caja para aparecer en ciertas redes. No sé, nos puedes dar 3 consejos, 2, para que una pyme que no dispone de muchos recursos o que está empezando y tiene las apreturas de todos los comienzos pueda diferenciarse. No sé qué consejos le podríamos dar. Bueno, principalmente, esta es una recomendación que siempre hacemos, ¿no? Que es, antes de empezar a crear canales, de tener presencia en nuestras redes sociales o en la página web, sobre todo definir una pequeña estrategia, ¿eh? Es decir, pues oye, por lo menos entender muy bien qué es lo que quiero transmitir de mi marca, a quién se lo quiero transmitir, es decir, a qué públicos me dirijo, en qué canales verdaderamente están esos públicos, porque puede ser al final por el tipo de marcas, que el público pues, esté más en LinkedIn o esté más, por ejemplo, en TikTok o esté más, por ejemplo, en el caso de Instagram o de Facebook, dependiendo un poco del tipo de producto o servicio que ofrecemos. Luego también, una vez que tenemos esos canales y esos públicos a los que nos vamos a dirigir, pensar muy bien, sobre todo, cuáles son las líneas estratégicas de comunicación que vamos a armar, ¿no? Es decir, oye, pues mira, nos interesa a lo largo de la semana pues que por lo menos si vamos a hacer 3 publicaciones, pues que una hable de producto, ¿no? O servicio. La otra hable de temas de nuestra empresa, pues de los valores, de la historia, del equipo, etcétera. Y la otra que hable, por ejemplo, pues de algo que sea pues una novedad para nosotros, ¿no? Pues los proyectos que estamos dando en este momento, o que hablemos de alguna innovación que hayamos sacado, o hablaremos de algún tema más de compromiso, como decíamos antes también, ¿no? Buscando el compromiso social o el compromiso medioambiental de la empresa, o ventajas, ¿no? Para los clientes por el simple hecho de consumir nuestros productos o de disponer de nuestros servicios. Y eso es un poco tener claro muy bien el por qué y el para qué. ¿Por qué? Porque si no, después activamos las redes sociales, activamos la página web o una newsletter, pero luego no le sacamos todo el partido, ¿no? Que verdaderamente tienen estas herramientas tan potentes. Y eso sería para mí un segundo aspecto. Y el tercero, como decía antes, es importante siempre el prepararse con lo que puede llegar. Es decir, por un lado yo selecciono cómo voy a comunicar, después voy a armar los mensajes que voy a transmitir y tenerlos muy claros a nivel de tanto de tiempos como a nivel también de frecuencia de publicaciones. Y por último, el entender, oye, si luego me llegan comentarios, ¿cómo voy a responder? ¿Quién se va a ocupar de gestionar la actividad que se pueda dar ahí? Fijaros, hay que fijarse que muchas veces nos preocupamos más por buscar nuevos clientes que por fidelizar los que ya tenemos, ¿no? Y en las redes sociales tenemos clientes que nos comentan, ¿no? Comparten nuestras publicaciones, nos dejan alguna reseña. Pues oye, eso hay que de alguna manera potenciarlo, ¿no? ¿Y cómo lo podemos potenciar? Pues con acciones específicas que no sean solo de buscar clientes, sino de fidelizar a ellos para que también incrementemos ese grado de fidelización con estos usuarios que al final ya los tenemos dentro de nuestra área, ¿no? Entonces, eso es, como digo, muy importante prepararse con posibles casuísticas de mensajes de respuesta ante diferentes situaciones, positivas, negativas o neutras que podamos generar en los usuarios que nos ven ahí a través de estos canales digitales. Los canales digitales en los últimos años también han cambiado, ¿no? Todos recordamos hace 10, 12 años que eran, digamos, el contenedor de críticas y en ese momento, pues muchas veces las empresas contestaban o, digamos, lo movían a la contestación más privada. Eso ha cambiado también, o sea, en los últimos años sí hay quien se queja en redes sociales, pero ha variado, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué consejos se puede decir o se puede dar también a las pymes que pueden aprovechar eso que decías tú, ¿no? El feedback que se recibe para mejorar en ciertos aspectos, pero que han visto, también lo decías, multiplicar los canales de atención, ¿no? O sea, pueden atender por WhatsApp,
pueden atender en Twitter, o sea, eso requiere muchos recursos. Entonces, la pregunta es, después de este discursillo, ¿en qué casos tiene sentido que una pyme externalice su comunicación? Comunicación en redes sociales, me refiero. A ver, no nos olvidemos que las redes sociales no dejan de ser una puerta más abierta a nuestro negocio, a nuestra empresa. Igual que tenemos la puerta en la empresa donde entran los clientes, ¿no? Y a preguntar por nuestros servicios o los productos que ofrecemos, esta es otra puerta que tenemos abierta 24 horas / 7 días a la semana. Aquí no se cierra nunca, porque en redes sociales cualquier persona puede pedirte información. Si ese día que te pide información, tú pues a lo mejor estás de vacaciones, la persona que se ocupa está de vacaciones y no hay nadie que le responda, o estás fuera o es fin de semana o lo que sea, pues seguramente estás dejando pasar una oportunidad, porque esa persona, si no le responde nadie en un plazo limitado de horas, se va a ir a otra empresa de la competencia a buscar el mismo producto, seguramente, que se le ofrece la otra empresa. Entonces, mi recomendación, el primero, concienciar de la importancia de tener unas redes sociales de la empresa. Es decir, por eso siempre digo que antes de tener las redes sociales hay que hacer un plan estratégico y saber muy bien, oye, lo que significa tener unas redes sociales, ¿no? Tener unos canales. En el momento en el que uno abre esa puerta hay que cuidarla, hay que poner un vigilante de seguridad, ¿no? Porque tiene alguna una metáfora. Para que veamos, oye, cuando alguien llama a la puerta, ¿quién le va a atender? No puede ser que tengamos una página web, un Instagram o un Facebook o un LinkedIn abierto, un X, ¿no? Anteriormente Twitter, y que nadie dé respuesta a las peticiones, consultas, ¿no? Que los usuarios nos hacen. Es decir, eso hay que cuidarlo porque ahí es donde están las oportunidades y por eso tiene sentido haber creado una página web en su día y haber creado unas redes sociales. Entonces, claro, tenerlas solo para publicar no tiene ningún sentido y esto es así. Hay que publicar, pero hay que prestar atención a las oportunidades que hay y sobre todo dar respuesta. Dar respuesta es fundamental. Y a partir de ahí, pues oye, armar acciones que estén dirigidas hacia 3 objetivos, ¿no? 1, aumentar el conocimiento de nuestra empresa, de nuestra marca. 2, búsqueda de nuevos clientes. 3, ¿qué puedo hacer con esos usuarios que al final a lo mejor no son clientes, pero sí que están fidelizados, ¿no? ¿Cómo puedo convertirlos en clientes o que me reporten nuevos clientes? Entonces, esto ya digo que es algo muy necesario en el día a día, sobre todo las pymes, que empiecen a poner atención ahí y seguramente, como al final del día a día no disponen de tantos recursos, pues buscar un apoyo externo, ¿no? Una agencia externa de comunicación digital que sobre todo les pueda guiar, pero que cuando les guíe, como digo, primero que tengan que llevar a cabo una estrategia, que empaparse de la marca, que sumergirse en el contexto, ¿no? De las empresas que hay a su alrededor, de los proveedores que tienen, de los años que llevan de actividad. Es decir, ese conocimiento lo tienen que tener porque no tiene sentido empezar a comunicar, sea externo o interno a la persona que lo haga, sin antes conocer muy bien la marca, conocer muy bien la empresa. Eso, como digo, es lo más importante antes de poner en marcha cualquier plan estratégico en redes sociales. En la anterior entrevista que compone este episodio, que al principio comentaba que es una entrevista que hemos hecho a Javier Rodríguez Zapatero, que fue director general de Google hace unos años, en España, Portugal y Turquía. Él hablaba de este último evento que ha habido de Google, donde ha presentado todas sus novedades y obviamente pues salía en esa entrevista, en la conversación pues salía la inteligencia artificial, ¿no? Que es aplicable a muchos aspectos de la empresa, pero también al de la comunicación. Yo le preguntaba si él consideraba que es que depende obviamente de con quién hables, ¿no? Pero para él constituía una amenaza o una oportunidad, teniendo en cuenta, pues eso, de dónde viene él. Él me hablaba, por ejemplo, de cómo cambia el SEO, ¿no? Esa frase que hemos escuchado muchos, tú seguro que también, del SEO ha muerto durante, yo diría que casi la última década. Yo le preguntaba si eso iba a ocurrir, me dice que no, podemos estar tranquilos, pero la pregunta que te planteo es, ¿se puede realmente aprovechar la inteligencia artificial por parte de una pyme, una persona que tiene sus conocimientos financieros, que puede llevar a cabo pues, su proyecto, o hay que tener cuidado, que es a donde voy yo? O sea, hay que también contar con alguien que esté, como decías tú antes, ese guardia de la puerta, ¿no?
que también nos diga, oye, igual por esta puerta no tienes que entrar, tienes que entrar por la de al lado. No sé cómo lo ves, Alberto. Sí, al final es una oportunidad, ¿eh? Es una herramienta a la cual todos les podemos sacar bastante partido. Una primera recomendación que hago siempre es que cualquier consulta que se haga a una herramienta de inteligencia artificial, a poder ser que se haga desde la versión privada, de la versión de pago que tengan las personas de la pyme, porque al final esa información ya no es pública, sino que es una información que nosotros estamos compartiendo con esta herramienta. La herramienta nos da mayor información porque nos está nutriendo una serie de datos que nos aportan al final una mejora en nuestros procesos de trabajo, y eso es así. Al final nos rentabiliza, ¿no?, el tener una herramienta de inteligencia artificial en nuestro día a día, y sobre todo en el ámbito de la comunicación, lo que es importante siempre es no quedarnos solo con lo que nos dice la herramienta. Y al final la herramienta nos facilita esa información, nos reduce los tiempos de trabajo en algunos procesos para después dedicarles más tiempo, por ejemplo, al análisis de la información que nos proporciona, a la parte estratégica, a la parte creativa. Esa es la que tiene que llevar a cabo más el equipo de comunicación, ¿no? Pero sí que es verdad que al final estas herramientas hoy en día son muy útiles para todos los perfiles que forman parte de una pyme, porque al final, oye, le ponemos un documento, por ejemplo, de 100 páginas y le decimos, oye, ¿me puedes hacer un resumen específico de valor de esta información que te estoy compartiendo? Y nos va a dar ese resumen. Es importante también definir muy bien los filtros, ¿no? Es decir, ¿qué información le tengo que dar yo a la herramienta para que la herramienta me dé verdaderamente información de valor o me esté aportando valor, ¿no? Entonces, para eso es necesario, lo digo siempre, pues prestarle atención y sobre todo hacer un uso responsable de las herramientas de inteligencia artificial y no quedarse solo con lo que nos dice. Hay perfiles que, oye, hacen una consulta, le dan la información y ya eso lo plasman en un documento oficial, un documento ya más profesional. Eso no puede ser. Al final, de esa información nosotros tenemos que después revisarla, valorarla, estudiarla, oye, ver qué nos encaja, qué no nos encaja y qué de alguna manera nos puede dar una idea para después seguir construyendo o seguir elaborando, ¿no? Entonces, es igual que hicimos en su día con las redes sociales, igual que seguimos en su día con toda la parte digital, todo empieza por la formación. Es decir, es muy importante, muy significativo el tener en cuenta que hay que formarse, y hay que formarse bien, antes de empezar a hacer uso de según qué herramientas, ¿no? Si al final va a ser el equipo interno de la pyme los que van a llevar a cabo la puesta en práctica, ¿no?, de ejercicios con herramientas de inteligencia artificial, mi recomendación vendría por ahí, porque empezasen por hacer formaciones que les permitiese luego poder testar las herramientas, pero ya con conocimiento, ¿no?, y con responsabilidad, porque si no, puede ser contraproducente. Entonces, lo más recomendable siempre es formación, y una vez que ya me he formado, entonces ya empiezo a testar la herramienta y empiezo a hacer las pruebas que sean necesarias. Pero por lo menos ya conozco un poco todo lo que nos puede ofrecer estas herramientas de inteligencia artificial. Alberto, tú has hablado, lo has dicho varias veces además en esta conversación, de una estrategia digital bien definida a la hora de afrontar según qué cosas, ¿no? Pero yo la pregunta que te hago es, estoy de acuerdo, ¿es compatible esto con ser espontáneo? Es decir, vemos, por ejemplo, entre mucho público de la generación Z, contenidos que hace 5 años eran impensables y funcionan. Entonces, no sé cómo lo ves tú. ¿Es compatible espontaneidad y esa estrategia digital? Sí, eso es necesario, además. Fíjate, yo creo que es necesario. Es necesario tener una estrategia y es necesario también en según qué momentos pues integrar esa espontaneidad en la estrategia, ¿no? Porque al final siempre tiene que haber una estrategia un poco que nos marque una hoja de ruta, ¿no? Que sepamos hacia dónde vamos, que sea una estrategia de marco hacia tener muy claro cuáles son los mensajes que tenemos que potenciar y cuáles son los temas que al final no tenemos que tocar. O sea, que eso también tiene que quedar recogido ahí. Pero a partir de ahí, luego hay momentos, situaciones en las cuales podemos introducir pues contenidos más espontáneos, porque al final esos contenidos también son los que generan ese mayor viralidad, ¿no?, ese mayor engagement. Pero no todo en las redes sociales es el engagement. Es decir, no todo es conseguir likes, no todo es conseguir seguidores. Al final hay una parte, como decíamos anteriormente, que es de reputación,
de construcción de marca, ¿no? De cómo ir asentando los mensajes de la identidad de la marca en esas redes sociales, que eso es necesario que detrás haya una estrategia que un poco siga y que también mida. Así que al final la estrategia nos sirve para definir unos KPIs, unos objetivos en estas redes sociales y al final del mes decir, oye, me estoy gastando tanto dinero aquí, estos son los resultados que yo tengo, veo que voy creciendo con el paso de los meses, pues vale, pues tiro adelante. Y si tengo que hacer una inversión un poco mayor, pues no me dolerá tanto. Pero si yo, de alguna manera, no mido, si yo no tengo definidos unos objetivos por canal, unos KPIs por canal y los voy siguiendo en el tiempo, seguramente lo que estaré haciendo es tirar el dinero, porque no estaré, de alguna manera, sacándole verdaderamente todo el partido que le puedo sacar a estas herramientas. Y ahí ni los mensajes estratégicos ni los mensajes espontáneos nos aportarán más que un like. Yo lo que quiero es que las estrategias y la comunicación digital que tenga la pyme dentro de estas redes sociales, pues vayan, como digo yo siempre, ¿no? Del like al love y del love al pay. Es decir, del empezarte a seguir, del follow que te hace un seguidor, al corazón que te da cuando ve que las cosas que haces le gustan y luego que llegue a tu e-commerce o que te llegue a tu página web o que llegue a tu tienda y que te compre el producto o el servicio, ¿no? Y ese proceso es el proceso que hay que trabajar de manera estratégica. Vamos a ir terminando, Alberto, pero sí quería preguntarte por cuáles crees tú que son las claves que le plantearías a una pyme que busque construir comunidad digital, que es precisamente otro de los objetivos que tiene que marcarse una empresa, ¿no? El contar precisamente ya no solo con ese público interno, que habitualmente vamos a hablar de la teoría, ¿no? Debería ser un embajador de marca, sino que con pico y pala, también permíteme la expresión, pues esos usuarios que pasan a comentar, que plantean cosas, que sugieren mejoras, también se conviertan en embajadores de la marca. ¿Cómo lo ves? ¿Qué dirías tú? ¿Qué claves hay? Si es que existen, entiendo que sí. Sí, por supuesto que existen, ¿eh? Es decir, al final, las empresas podemos detectar cómo son esos potenciales embajadores de marca a través de las redes sociales. Y lo vamos a ver claro, vamos a ver aquellos que nos empiezan a seguir hace un tiempo, que empiezan a comentar algunas de las publicaciones, que siempre reaccionan positivamente a las publicaciones que hacemos. Pues estos son potenciales embajadores de marca y es ahí donde se puede trabajar pues un plan específico con esos perfiles, ¿no? Porque ya son perfiles que los tenemos ganados, son perfiles que sin trabajar en la empresa, porque luego están los que trabajan en la empresa, que también todos ellos deberían ser potenciales embajadores de marca, pero los que están fuera, ya se hace porque, mira, conocen a alguien de la empresa y les hace gracia, pues al final que esté trabajando allí, porque el producto les gusta mucho y siempre lo consumen, o porque ese servicio que les dimos un día se lo hicimos muy bien y además han tenido una buena atención al cliente y eso pues lo valoran mucho. Es decir, hay muchos factores por los cuales una persona te sigue en las redes sociales y comenta o le da un like cuando ve una publicación de tu empresa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué podemos hacer para que esa persona que de alguna manera la tenemos fidelizada siga estando fidelizada y cada vez tenga ese sentimiento mayor hacia nosotros? Pues oye, le podemos generar pues unos contenidos específicos exclusivos para estos potenciales embajadores, ¿no? Les podemos dar una formación para que también ellos después puedan compartir los mensajes de nuestra pyme y eso refuerce todavía la reputación de la marca. Podemos tener un evento específico con ellos, pues ya sea online o presencial en función de donde se encuentren, para que también pues hagan pues un tag, ¿no? Una prueba de alguno de nuestros productos, si puede ser, o por lo menos, es decir, que haya ese vínculo que se puede dar ya no solo a través del digital, sino llevárnoslo fuera del digital y de alguna manera aprovechar, ¿no? Esos perfiles que están de alguna manera, pues eso, como decía, están muy fidelizados y que sienten al final que tienen esa alineación con lo que son los valores de la marca y con lo que es un poco la actividad de la empresa. Alberto, hablábamos al inicio de este episodio de que el objetivo del mismo era informar a las pymes sobre cómo construir una narrativa propia, fortalecer su marca o evitar errores comunes en un entorno digital. Creo que lo has conseguido, más que yo, lo has conseguido tú. O sea, que simplemente darte las gracias por tu tiempo. Estamos súper liados, estamos hoy también a viernes, la entrevista anterior la grabamos este mismo viernes.
ya avanzaba que se emitirá a partir del principio del mes de junio, este mes de junio. O sea que doble agradecimiento por hacer un hueco a Compromiso Iberaval. Y bueno, espero que la próxima conversación, que podría haber sido muchísimo más larga, como te puedes suponer, sea pues con un café de por medio. O sea que muchas gracias, Alberto. Nada, José María, de verdad, un gusto y muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad de participar en vuestro podcast y a Iberaval también por llevar a cabo este tipo de propuestas que seguro que ayudan mucho a las pymes en el día a día. Genial, gracias. Compromiso Iberaval. Hasta aquí este episodio doble de Compromiso Iberaval. Hemos escuchado a Javier Rodríguez Zapatero alertar sobre la urgencia de abrazar la digitalización y el uso inteligente de la inteligencia artificial en las pymes. Nos ha recordado que la tecnología no es una opción, es una condición para competir, crecer y no quedarse atrás. Y con Alberto Chinchilla hemos bajado al terreno de la comunicación, entendida no como un escaparate, sino como una herramienta clave para conectar con clientes, cuidar la reputación y construir comunidad. Ambos coinciden en un mensaje común: hay que actuar ya, con formación, con estrategia y con visión a largo plazo. Si te ha resultado útil, te animamos a seguirnos, a suscribirte y a compartir este episodio. Y si quieres escuchar más voces con experiencia y propuestas concretas, te esperamos en los próximos capítulos de Compromiso Iberaval. Gracias por acompañarnos. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.